Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Furia del planeta. As the climate crisis gets worse, a medida que la crisis climática empeora, el clima extremo representará un peligro cada vez mayor para un número cada vez mayor de comunidades. Altas temperaturas azotan varios países e impactan el día a día. El calor está muy fuerte, la humedad sobre todo. Y un sector de la población llevaría la peor parte. Las personas mayores es una población especial. La persona de edad avanzada es igual que un bebito. Y los que deben trabajar en las calles. Imposible trabajar de esta manera, pero bueno, no nos queda de otro. Ven en riesgo sus ingresos. Cuando empieza a pegar un poco el sol, se complica un poco. En V360 analizamos los históricos picos de calor que, según la ONU, provocarían violentos fenómenos naturales por algunos años más. Hola, bienvenidos a V360 de La Voz de América. Soy Natalí Salas Guaitero, los saludo desde Washington. El mundo está que arde y esto es literal. Las altas temperaturas en Europa y Estados Unidos encienden las alarmas de las autoridades del clima a nivel global. Devastadores incendios forestales, sequías sin precedentes, zonas de intenso calor y pronósticos de fenómenos meteorológicos violentos podrían convertirse en temas cada vez más frecuentes. Esto según la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo entender las condiciones actuales y sobre todo cómo impacta el futuro cercano del planeta? Veamos. Temperaturas sofocantes que baten récords. Hasta los 40.3 grados Celsius ha llegado a marcar el termómetro este verano en el Reino Unido. Mientras tanto, en Francia el mercurio ha subido hasta los 42 grados. Y en España, en partes del centro y sur del país, marcaron los 44 grados. Pero no solo en Europa ha ardido bajo el calor de julio y este mes de agosto que comienza, sino también en el hemisferio occidental, en Estados Unidos, donde el termómetro ha puesto en alerta a más de 100 millones de personas, casi un tercio de la población. Arizona, Kansas, Texas, Oklahoma y California han sido los estados que más han sufrido la embestida del calor, con temperaturas de hasta 45 grados al sol. Un calor extremo que está provocando desastres naturales sin precedentes en el mundo. Sin embargo, se trata de una situación a la que la humanidad tendrá que empezar a acostumbrarse. Y es que, según advirtió la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, las olas de calor serán cada vez más frecuentes y continuarán al menos hasta 2060. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ya se moviliza y la vicepresidenta Kamala Harris anunció programas de subvenciones por el importe de $1.000 millones para paliar las inundaciones masivas en Kentucky y los incendios forestales en California y Montana, todo ello en medio de condiciones ventosas y muy calurosas. As the climate crisis gets worse, a medida que la crisis climática empeora, el clima extremo representará un peligro cada vez mayor para un número cada vez mayor de comunidades. Entonces, para proteger a las personas de nuestra nación, entendamos que podemos unir ese deseo con la acción y que debemos actuar ahora. And that we must act now. Y no solo a nivel federal, sino también estatal y local, las autoridades buscan mecanismos para ayudar a la población a enfrentar la embestida del clima. En el Distrito de Columbia, la alcaldía de Washington ofrece a la población mantenerse fresca en varios centros de enfriamiento, estaciones de agua y mini parques acuáticos. Ahí los niños se divierten, se refrescan porque está muy caliente y pasan un momento bonito. Según el informe sobre el clima global de 2021 de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, todos los meses de 2021 fueron más cálidos que el promedio a pesar de la influencia del enfriamiento del patrón climático de la Niña en el Pacífico tropical.
El mes más fresco fue febrero, que fue 1,15 grados más cálido que el promedio. El resto del año las temperaturas fueron más de 1,4 grados más cálidas que el promedio. Ante esta situación, los médicos advierten que los niños junto a los ancianos son los grupos de edad más proclives a sufrir los estragos del calor extremo. Las personas mayores es una población especial porque la persona de edad avanzada es igual que un bebito. Ellos no tienen la capacidad ni la compensación de quejarse o de expresar los síntomas regulares de una persona joven, adulta o joven simplemente. Con temperaturas que han rondado cerca de los 40 grados en Washington, D.C., los adultos mayores en este centro médico en el corazón de la capital estadounidense toman nota sobre las recomendaciones médicas. Sí, tenemos que cuidarnos mucho porque el calor es muy fuerte y hay que cuidarnos, no tomar mucha agua para no deshidratarnos, porque el calor está muy fuerte, la humedad sobre todo, y tratar de no salir a donde hay mucha sofocación. Sin embargo, hay quienes aprovechan el calor extremo y el sol para ejercitarse o incluso disfrutar al aire libre del buen tiempo en la capital de los Estados Unidos, sumida bajo el frío intenso en los meses de invierno. La verdad que a mí me gusta bastante el calor, en lo que es la nieve y el calor, pues es mejor el calor, va para muchas actividades. A pesar de los beneficios del sol en la salud, los expertos sugieren no solo protegerse del calor extremo quedándose en casa o usando bloqueador, sino beber agua para evitar la deshidratación que puede derivar en complicaciones serias para la salud, incluso en personas jóvenes y deportistas. Las personas que empiezan a deshidratarse van a empezar a tener demasiada sed, obviamente, van a tener debilidad, empiezan a haber calambres por el imbalance de electrolitos en el cuerpo, van a tener, ya en casos más extremos, van a tener alteración del sensorio, van a sentir que se desmayan, son débiles, pueden vomitar. Según los médicos, las olas de calor pueden ser especialmente peligrosas para los hispanos, quienes trabajan mayoritariamente a la intemperie. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Y uno de los sectores que más sufren las altas temperaturas que van y vienen es el de los trabajadores al aire libre, repartidores, trabajadores de la construcción y saneamiento de las calles, entre otros. Estamos con Julia Riera desde España. Julia, ¿cuáles son los principales retos que se le presentan a estos trabajadores? Natalie, según la Organización Mundial de la Salud, la temperatura óptima para trabajar está entre los 16 y los 24 grados centígrados. Y muchos de estos trabajadores se enfrentan al reto de ser productivos ante temperaturas que en algunos lugares como España pueden superar los 40 grados. Los sindicatos advierten que olas de calor como las que se están viviendo en este momento pueden provocar en los trabajadores desde mareos hasta pérdidas de conocimiento e incluso la muerte. Nosotros hemos hablado con algunas personas que trabajan al aire libre y eso fue lo que nos dijeron. El calor no da tregua en Europa. Altas temperaturas siguen dominando en varios puntos del continente. Y según los expertos, se trata de un fenómeno que va para largo. Ciertamente vamos a tener que aprender a vivir con estas temperaturas muy altas alrededor de Europa. Como resultado del cambio climático, las olas de calor empiezan antes. Se están convirtiendo en más frecuentes y severas. Y España no escapa al fenómeno. De momento, durante este verano se han experimentado 3 olas de calor. Algunos puntos del país han superado los 40 grados Celsius. Unas temperaturas que afectan sobre todo a los que trabajan en la calle. Se calcula que en 2021 casi un 60% de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social Española desempeñaron trabajos relacionados con la agricultura, la limpieza o el mantenimiento o estuvieron contratados dentro del sector
sector servicios, empleos que en muchos casos y en la mayoría del tiempo requieren estar al aire libre. Uno de los sectores que laboran más en las calles es el de los riders o repartidores. Cada uno de ellos experimenta de primera mano la incidencia del sol durante su jornada laboral, como nos cuenta Javier, un venezolano que a pesar de venir de un país con temperaturas cálidas en su mayoría, no termina de acostumbrarse al calor extremo. Como voy rodando en moto, el aire te va pegando, pero sin embargo el aire se vuelve caliente e imposible trabajar de esta manera. Pero bueno, no nos queda de otra. De hecho, pasó no hace poco un gran amigo que es compañero de Ryder que tuvo un bajón y se desmayó y hubo que llevarlo a emergencia. Nicolás también trabaja al aire libre. Originario de Argentina y graduado en educación física, ofrece entrenamientos individuales y grupales en distintos puntos de Barcelona. Soportar el calor extremo se ha convertido en su día a día. Está muy pesado el clima, por así decirlo, cuando empieza a pegar un poco el sol. Se complica un poco. Las horas por ahí que la gente ahora prefiere entrenar es entre las 7 y las 9 de la mañana y entre las 7 y las 10 de la noche. ¿Y qué dice la ley española sobre trabajar al aire libre? Pues son las propias empresas las encargadas de regular el trabajo y cumplir con la ley de prevención y riesgos laborales. En Madrid, por ejemplo, este verano el ayuntamiento llegó a un acuerdo con empresas subcontratadas para que los trabajadores de la limpieza puedan suprimir el turno de tarde cuando haya altas temperaturas. Esto después que 2 trabajadores murieran a causa del calor. A nivel europeo, la Confederación Europea de Sindicatos planteó a finales de julio la implantación de una ley que regule el trabajo en altas temperaturas. La organización asegura que cuando el termómetro supera los 30 grados, el riesgo de accidentes laborales se incrementa entre un 5 y un 7%, y cuando supera los 38, los accidentes son entre un 10 y un 15% más probables. Julia, ¿y cuáles son las medidas que han tomado otros gobiernos de Europa, sobre todo luego de las advertencias de la ONU? Sí, Natalie, pues te cuento que según la ONU, las olas de calor que estamos viviendo en este momento seguirán hasta el año 2060 en diferentes países a causa de la petición de algunos grupos políticos y de sindicatos. Se han tomado diferentes medidas para proteger a estos trabajadores que están laborando al aire libre. Por ejemplo, en países como España o en otros lugares de Europa, los ayuntamientos permiten que los trabajadores paren de trabajar cuando hay los picos de calor más altos, o también se han ampliado el horario de fuentes municipales. El presidente Nicolás Maduro anunciaba en estos días un plan para la construcción del gran centro turístico del Caribe en la isla La Tortuga, que es un islote ubicado en el Mar Caribe y es el más grande de los territorios insulares de Venezuela. ¿En qué consiste y cuál es su viabilidad? Vamos a verlo. Blancas arenas, aguas turquesas, una diversidad de 24 especies de aves y un refugio de tortugas marinas son algunos de los atributos de la isla La Tortuga en el Caribe venezolano. Un territorio casi virgen en el que el gobierno planea levantar un desarrollo turístico para atraer la inversión extranjera. El proyecto virgen, ecológico, más importante del mundo entero está aquí en el Caribe venezolano. Pero construir 10 hoteles de lujo, campos de golf, aeropuerto y puerto en un territorio de 25 kilómetros de largo por 10 de ancho no está bien visto por algunos ambientalistas. Mientras más grande sea, más volumen de turistas implique, más volumen de trabajadores para atender a los turistas implique, mientras más vuelos haya, más daño se va a hacer. Digamos, de los ecosistemas marinos más importantes y que están protegidos inclusive internacionalmente, todos los vamos a conseguir en la isla de La Tortuga. Entonces es un sitio que cualquier intervención que haga va, de una u otra manera, va a afectar todos esos ecosistemas. El plan prevé valerse de energía eólica y solar.
Actualmente, en la isla no hay ni electricidad ni agua potable, lo que representa un desafío de ingeniería al tratar de reducir el impacto ambiental y poder levantar la infraestructura para estos servicios. No es cuestión de montar una megatubería, así como se hace con Margarita, y llevar aguas de la costa a la isla y ya está resuelto el problema del agua. No, mientras más agua se tenga en la isla, más efluentes hay que tratar, y eso es una operación complicada, delicada. Otra de las preocupaciones de ambientalistas venezolanos es la construcción de un muelle de cruceros que podría acabar con las aguas cristalinas. También la idea de una pista de aterrizaje de un aeropuerto internacional. Allí son suelos kársticos, son restos de formaciones coralinas que han emergido, son suelos porosos que tienen una dinámica de infiltración muy delicada y que son muy duros para intervenir. Sabemos que en la Tortuga hay una importante fauna asociada a la costa, hay tortugas marinas que hacen sus nidos en las playas. Atraer no solo a más visitantes, sino también a empleados para la hotelería, lleva a las organizaciones defensoras del ambiente a preguntarse cómo se manejarán los desechos sólidos. Por lo pronto, los grupos ecologistas recuerdan que el chavismo ofreció hace ya 15 años un proyecto similar en la Tortuga que jamás ejecutó, por lo que temen que comiencen las obras y luego sean abandonadas. Un escenario que sería aún peor. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Nueva York resulta ser una ciudad fascinante que encanta a propios y extraños, pero lo que no muchos saben es que más allá de las marquesinas de Times Square, de la magia de Broadway y de la elegancia de los rascacielos, se esconden algunos secretos que hacen de la Gran Manzana un lugar prácticamente único. La ciudad de Nueva York tiene miles de lugares para visitar, pero hoy vamos a recorrer esos lugares secretos que ustedes no conocen. Nuestro invitado de hoy es Henry Urrunaga, que es uno de los youtubers más famosos de la ciudad de Nueva York. Estamos ubicados en Grand Terminal. Esta es la Galería de los Susurros. Estamos en la parte llamada Vanderbilt, aquí en el Grand Central, y es una especie de bóveda, una estructura de forma elíptica. Lo hicieron como una especie de juego para que los visitantes lleguen y puedan hablar de esquina a esquina. El sonido viaja por la curvatura del techo y se puede escuchar claramente a la persona que está en el otro extremo del lugar. Solamente se encuentran como en 3 o 4 lugares del mundo y este es uno de ellos, y es para, claro, como divertimento del arquitecto que dijo, ¿sabes qué? Hay que poner una galería de los susurros aquí en el Grand Central, y ahora pues es una atracción gigante en la ciudad. Muy poca gente lo sabe, pero mucha gente viene acá a hablar de punta a punta como un juego. Y este es otro secreto dentro de la Gran Manzana. La Sexta Avenida y medio. Pues una figura que hay en Nueva York, que son lugares públicos de propiedad privada. Son 400 metros, un cuarto de milla, de la 51 a la 56, entre la Sexta y la Séptima Avenida aquí en Manhattan, que es bastante secreto porque parece que es un edificio privado, pero cuando entras es un corredor que tiene restaurantes, banquitas, mesitas para todo el mundo. Es de libre acceso, es gratis, solamente que mucha gente no lo conoce porque está cerrado. Parece que está cerrado, pero no lo es. Es lindo y hay cosas para ver. En Navidad lo decoran maravillosamente y a mí es uno de mis lugares favoritos en Manhattan para visitar. Y lo que me encanta a mí en Nueva York es que pues cada persona que viene a la ciudad puede descubrir su propio Nueva York, su propia ciudad, su propia ruta. Puede ser o convertirse en un explorador, un descubridor aquí en esta ciudad tan grande y que tiene para ofrecer tanto, donde pues un mes no alcanza para explorarla toda completa. Henry, ¿por qué es una de las ciudades más visitadas del mundo? Tú que has recorrido Europa y otros lugares, ¿por qué Nueva York es tan elegida? Porque es una de las ciudades
con más diversidad del mundo, donde puedes irte de un barrio ruso a un barrio ucraniano, o un barrio griego, a un barrio peruano o ecuatoriano, sin salir de una metrópoli de más de 50 kilómetros. Así que pocas ciudades en el mundo te dan una diversidad tan linda como Nueva York, y yo creo que esa es la clave de toda ciudad, pues, ¿no? El tema es una ciudad hecha por migrantes, que estamos aquí dándole duro y representando orgullosamente a nuestros países. Aquí hemos visto solo algunos de los secretos de la Gran Manzana, una ciudad visitada por más de 70 millones de personas. Desde Nueva York, Ronen Swark, Voz de América. Llegamos al final. Gracias por su preferencia. Les habló Natalicia Las Guaitero. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los inmigrantes que siguen llegando desde los estados de Texas y Arizona en el sur del país hasta Washington, D.C., enviados a bordo de buses por orden de los gobernadores de esos sitios ubicados en la frontera con México. En la capital estadounidense están siendo recibidos por ahora por organizaciones humanitarias que les brindan apoyo en sus primeros requerimientos. Una de ellas es Carecen, y su director ejecutivo, Abel Núñez, relata en entrevista con nuestra colega Mitzi Macías detalles de ese trabajo. Nosotros queremos que esto sea una respuesta regional, ¿verdad? Washington sería injusto que solo ellos recibieran a los inmigrantes, ¿verdad? De que esto tiene que ser una respuesta regional donde las diferentes municipalidades aporten los recursos. Así, ninguna municipalidad agarra el cargo completo y todos en conjunto podemos manejar un incremento de gente a nuestra zona. De nuevo, solo un porcentaje pequeño que se va a quedar, pero sí necesitamos recursos para asistirles y darles esa bienvenida, ¿verdad?, de inicio a esta población para asegurar que ellos puedan seguir a su destino final. ¿Cómo podrías describir tú a la población que está llegando continuamente a Washington, D.C. a través de este proceso? ¿Estamos hablando más de familias completas, de mujeres con niños, menores de edad? Mira, vienen familias, hay menores de edad, pero no vienen solos, o sea, vienen en unidades familiares. Tenemos personas que vienen principalmente de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, hemos visto de Colombia, Perú y de naciones de África Central como Angola y el Congo. La mayoría de ellos, los que vienen en los buses, no tienen a veces los fondos necesarios para llegar a su destino final. Muchos de ellos tienen dónde llegar, eso quiere decir que tienen familiares o contactos que están dispuestos a recibirlos, pero no están en la área metropolitana, porque hay un grupo pequeño que sí está en contacto con sus familiares, porque hay que reconocer que los buses tienen el Wi-Fi y muchos de ellos tienen teléfonos que, aunque no funcionen para hacer llamadas en Estados Unidos, en el momento que se conectan con el Wi-Fi pueden usar las aplicaciones de comunicación que tienen como Messenger o WhatsApp y pueden hablar con sus familiares. Muchos de ellos los llegan a recoger en el punto de desembarque. El resto que no tienen los fondos para llegar, ahí es donde nosotros les ayudamos a ellos a identificar de que ellos puedan irse o que sigan en su viaje. Ese es el trabajo que hacemos, esa es la población que viene y una población que acaba de entrar. Estas personas han estado en custodia de patrulla fronteriza. Patrulla fronteriza en la mayoría de los casos les ha dado una cosa llamada parole, que es permiso de estar aquí por 60 días. O ellos están legalmente en el país, por lo menos por estos primeros 60 días, pero ellos han salido de la custodia de la patrulla fronteriza a una organización comunitaria en la frontera y se han subido a un bus que han estado de Texas de 30 a 36 horas y de Arizona 50 horas, ¿verdad? So, ellos vienen bastante cansados, desorientados, no les han dado la mejor comida, por eso es que nosotros les damos la bienvenida, les aseguramos que los podemos ubicar, darles ropa cuando se puede, paquetes de higiene cuando se puede y después ayudarles para que ellos continúen a donde quieran ir, ¿verdad? Y los que no, ayudarles a formular un plan de qué es lo que quieren hacer. ¿Cómo es que ustedes se enteran cuándo va a llegar un autobús? ¿Cómo es que ustedes se preparan para eso? Hay que recordar que los buses vienen de los dos estados y son diferentes en la manera que se manejan. No hay ninguna coordinación con el estado de Texas. La razón que nosotros sabemos los buses
buses que vienen es porque hay un contacto en la organización comunitaria que los recibe en la frontera, donde se suben a los buses del estado de Texas, y esa persona nos llama avisándonos cuántos buses han salido, cuándo es aproximadamente que van a llegar a la área metropolitana de Washington y cuánta gente está dentro. Arizona es muy diferente. Con ellos hay una coordinación más de cerca. Ellos nos avisan cuánta gente viene, nos mandan la lista de personas, las unidades familiares, sus necesidades. Además, sí les pone un equipo médico en el bus que los acompaña. Eso no es lo mismo en el bus de Texas, y tenemos menos información, que a veces cambia a último momento. En cambio, el de Arizona no. Son dos, es como la noche y el día en la manera que podemos coordinar con los buses, pero el que está mandando más buses es Texas. Era Abel Núñez, director ejecutivo de la organización humanitaria Carecen, hablando del apoyo que brindan a los inmigrantes enviados de Texas y Arizona a Washington, D.C. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.